Listo, bueno, de nuevo, muchísimas gracias, Tetsi, muchísimas gracias, Cristian, muchas gracias a todos por el espacio, todo el equipo de Gestum, que siempre nos da la oportunidad una vez al mes, un viernes del mes, en esto que se llama IT 4PM, Information Technology for Project Management. En esta ocasión vamos a hablar un tema que en realidad nos apasiona muchísimo y que consideramos que es fundamental para todo lo que nosotros tratamos en el día de hoy, que cada vez tiene más relevancia en el mundo, como es la gestión del talento y la salud mental, especialmente enfocados hoy en día en los proyectos de tecnología. Para hablar de lo que es salud mental, tenemos una invitada de lujo, no solamente una gran profesional, sino también una amiga personal, como es la especialista en salud mental, psicóloga y máster en resolución de conflicto y paz, mi amiga Gloria Chamorro. Hola, Gloria. Hola, hola, buenas noches a todos y a todas. Es un placer estar acá y poder compartir con ustedes, ¿verdad? Muchas gracias, Arlenis, por esta presentación tan linda. Bueno, muchas gracias a vos, Gloria, por compartir con nosotros y por compartir con todo el equipo de esta comunidad de Project Managers, de profesionales que están enfocados en esto que se llama Project Management for Results, PM4R, que estamos bajo la familia de Gestum. Y no sé si hace falta también hacer largas presentaciones para nuestro querido Noel Rodríguez. Hola, Noel. Muchas gracias por tener aquí. Encantado. Bueno, ya Noel ya lo adoptamos dentro de la familia de PM4R y adoptado dentro de la familia Gestum también. Sin más preámbulo, para comenzar en esto de gestión de talento y salud mental en proyectos de tecnología, es una presentación que le hemos hecho con mucho cariño, con mucho gusto y también con mucha pasión. Vamos a comenzar con un repaso de lo que estuvimos viendo la vez pasada sobre el proceso de inducción en los proyectos de software. Y después ya vamos a caer a lo que son las herramientas para el desarrollo personal de la mano de nuestra querida Gloria. Vamos a hablar de las que son las estructuras mentales, de lo que conocemos como el verdadero liderazgo y de la gestión del talento. Entonces vamos a darle un repasito breve aquí entre Noel y yo de lo que es el proceso de inducción de un proyecto de software. Platicamos que la vez pasada nos referimos con inducción o también conocida como socialización organizacional a los procesos por los cuales los nuevos empleados pasan de ser extraños de una organización a convertirse en miembros de la organización. Y este es un proceso en el que cuando entramos a una empresa o a un nuevo proyecto, aprendemos conocimientos, las habilidades y los comportamientos que se necesitan para tener éxito dentro de las organizaciones. Comentábamos también de que cada vez se vuelve más difícil el proceso de onboarding por muchos factores. Principalmente estos 6 que a grandes rasgos vuelven un poco más complicado hoy en día esa inducción, porque hay que tener conocimiento de la organización a la que pertenecemos. Recordemos que bajo nuestro contexto estamos hablando de que cada día es más común el trabajo desde casa, o sea que esa organización a la que tenemos que empezar a conocer, nunca le vamos a ver la cara ni vamos a ir físicamente a un lugar, entonces vuelve más complicado todo el proceso del conocimiento organizacional. Después del conocimiento organizacional, el conocimiento muy rápido de lo que es el proyecto, el conocimiento de los productos, de los ambientes, el conocimiento del entorno técnico, tantas diferentes tecnologías, tantos diferentes software que se manejan hoy en día, no solamente a nivel de gestión, no solamente a nivel técnico, sino, por ejemplo, desde la contabilidad, cuántos nuevos software de automatización de procesos de contabilidad no existen, de software para manejar recursos humanos, software para manejar cualquier tipo de proceso u operación que nosotros tengamos que manejar hoy en día. Y después de esto, comprender y volverse competente en el enfoque ágil utilizado. Sabemos que bajo los proyectos el ágil es el estándar, pero también es muy común encontrar procesos híbridos de management y socializarse en torno de un grupo autoorganizado. Mencionábamos que había un
grupo de herramientas o un marco de trabajo que es para los procesos de inducción que se llamaba el Bowers Onboarding Framework. Esto era que había que pasar por el proceso de reclutamiento, orientación, las herramientas para los procesos y el soporte, entrenamiento y apoyo, capacitación y retroalimentación. Y todo esto era importante, ¿para qué? En realidad es para mejorar las soluciones de incorporación de los empleados. Hay que tener un enfoque proactivo, hay que tener programa de orientación efectivo y puntos de referencias claros. Ahí, Noel, nos refrescas las oportunidades y los diferentes onboarding que has tenido en toda esta carrera larga en tecnología y los diferentes lugares donde has trabajado. Sí, claro, y es que en independencia del tipo de organización, del tipo de sector para el que te estés presentando, el enfoque puede ser completamente distinto, ¿no? He pasado por situaciones en las que ha sido un proceso largo, digamos, desde que entras hasta que sale a producir tu aporte, tu código, puede pasar fácilmente un mes, 45 días. Y en otros casos ha sido totalmente lo contrario, ¿no? Desde que entras, incluso desde antes de tu entrada ya estás produciendo código en la sombra. También todo depende, como decía, de la modalidad, si entras como Shadow, si entras como de frente al cliente. Entonces, para que estas transiciones se amenicen y sean de cierta forma menos bruscas, porque si de algo se trata que eventualmente pueden ser procesos traumáticos, las empresas utilizan distintas herramientas. Por ejemplo, una de las que mencionamos era la de tener los puntos de referencia claros y en la que te asignan un mentor que es como un referente técnico, aquí con un seniority y una experiencia bastante amplia, ya sea en el proyecto, en general, en cualquier tecnología, cualquier rama de expertise que estés trabajando. Y tienes un colega con el que puedes socializar, y si bien es inicialmente algo forzado, puedes preguntar y puedes empezar con informaciones útiles ya que se salen del entorno técnico del trabajo, como puede ser una conversación con respecto al salario o oportunidades y nuevas ideas en ese nuevo ambiente. Y ese estaba enfocado sobre todo que platicábamos y le dedicamos un tema entero o una sesión entera a todos los procesos de onboarding y de inducción, porque son formas que tenemos desde el management de garantizar el éxito o por lo menos incrementar las probabilidades de éxito de un proyecto cuando tenemos un buen onboarding, cuando tenemos una buena inducción. Pero más allá de tener un buen onboarding, de tener una buena inducción, de tener buenos procesos, la verdad es que hemos caído como a la idea de que lo importante es el desarrollo personal. Es cierto, los procesos son importantes para entrar a un proyecto, para entrar a una organización, pero más allá es importante poder ser útiles y brindar herramientas para el desarrollo personal. Y para eso tenemos acá a la psicóloga Gloria Chamorro, que nos va a platicar un poquito de qué son esas herramientas de desarrollo personal. ¿Qué es esto que se le llama el sistema operativo emocional? Ok, muchas gracias, Arleni. Bueno, creo que es un tema que por dicha está saliendo a la luz y estamos tomándolo con mayor normalidad, con mayor naturalidad y con el verdadero enfoque e importancia que lo amerita, ¿verdad? Es increíble porque en realidad para poder transformar el espacio, el entorno organizacional, o podemos decir la familia también, o lo personal, tenemos que comenzar a transformarnos nosotros. No se puede transformar al mundo sin transformarse primero a sí mismo. Cuando hablamos de sistema operativo emocional, básicamente y sencillamente nos estamos refiriendo a la forma en cómo nosotros gestionamos las situaciones que vivimos a diario, ¿verdad? En este sentido nos vamos desde el contexto, como les mencionaba, familiar, laboral, ¿verdad? Personal. Aquí incluimos todo. Lo importante es que reconozcamos la importancia de gestionar nuestras emociones, los desafíos, las relaciones, la socialización, el entorno como tal. Para esto, aquí pueden ver, ¿verdad? En la plantilla reflejado 3 puntos que son resumiditos, ¿verdad? Lo más importante es cómo me siento, que es a lo que llamamos ventilación emocional.
es este momento de reconocimiento, de exploración, de aceptación, de autoconocimiento, de decirnos, estoy aquí porque quiero, porque me gusta, porque necesito, ¿verdad?, estar aquí. Entonces, es esa manera de podernos confrontar a nosotros mismos, identificando las verdaderas bases de los verdaderos objetivos, los verdaderos impulsos e iniciativas de lo que nos mueve a nosotros donde estamos, porque de esto depende claramente cómo actuamos, cómo pensamos, cómo sentimos, y lógicamente esto va a determinar, va a condicionar todo nuestro entorno. Y con esto me refiero, vuelvo y repito, a decisiones que tomemos, trabajo, objetivos, relaciones, organizaciones. Entonces esto es tan importante y necesario, y tomarlo, como repito, con la sensatez oportuna para poder generar cambios positivos dentro de una organización, dentro de el desarrollo de proyectos, ¿verdad? La segunda parte de esto es la identificación. Es este momento donde ya hemos explorado de forma honesta, porque no es fácil en realidad ser honesto consigo mismo. Nosotros creemos muchas veces que somos honestos, y en realidad quienes más engañamos pues somos a nosotros mismos, y qué fácil, ¿no? Entonces llegar a esta parte de la identificación no es tan fácil como se oye, como lo estamos planteando acá, pero sí se puede llegar. ¿Qué ha cambiado en mi vida? Yo ponía esta preguntita de referencia, pero esto va más a lo interpersonal, ¿verdad? Depende de cada quien. Si estoy en esta situación, es porque quiero estar. Entonces, es reconocer a través de esa exploración, autoconciencia, autorregulación, que me ha llevado ahí, cómo he cambiado, en qué me está ayudando, en qué estoy ayudando a los demás, porque vamos, nos centramos mucho en desarrollar, en optimizar, en estandarizar procesos, ¿verdad? Y demás, sin antes darnos cuenta cómo nosotros lo estamos manejando en nuestras vidas. Entonces, es tan importante. Yo lo que quiero es que puedan observar la secuencia de a cómo yo estoy, va a reflejar el entorno productivo, el desempeño personal, el rendimiento laboral que yo tenga, ¿verdad? Y la modificación, que pues la tercera parte y no menos importante, y de hecho la más importante diría yo, que es cuando ya hemos llegado a por decirlo así, a un punto de conciencia plena. Hay personas que llegan a los 70 años y no han llegado a ese punto de su vida. Hay personas que llegan a los 30, llegamos a los 30 y pues ya estamos balanceados, porque esto es educación emocional, y es algo que pues no hemos crecido con esto, ¿verdad? Tristemente nos enseñan en las escuelas de matemática, de geografía, de cívica, de lo que ustedes quieran y puedan imaginar, de lo que ustedes les han enseñado, pero no nos enseñan a gestionar emociones, a conocerse, a aceptarse, a reconocerse, ¿verdad? A evaluarse, mucho menos a modificar patrones de vida, que esas son la raíz, pues, de muchas situaciones perturbadoras, disruptivas que vivimos a diario. Entonces, esta parte de la modificación, de la gestión, es sumamente importante. Es cómo yo me enfrento a la situación en la que estoy. Por ejemplo, hay una persona que tiene vamos a ver, no el desempeño, no el rendimiento esperado. Ok, ¿cómo me enfrento a esta situación como jefe, verdad? Yo, ¿qué es lo que hago? La confronto, le pregunto por qué estás actuando de esta manera, o, ¿verdad? Me estoy poniendo opciones nada más. Esto depende de la personalidad de cada quien y el parámetro de cada quien. O voy de una manera más empática. Empática no es sinónimo de lástima, ¿verdad? Ni de debilidad, ni de estar y bajar, no. Empatía es capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona, entender que todos los seres humanos actuamos por una situación, hay una causa. Entonces, mi actitud hacia esa persona que no está teniendo el rendimiento esperado, ¿cómo debería de ser? Debería de ser empática, debería de ser conciliadora, porque esto me permite a mí que apertura de esa persona, poder entender y conocer cómo está actuando, qué le está afectando, y sobre todo, como líder, como verdadero líder, cómo puedo ayudar yo a esa persona. Hay que
desconstruir, ¿verdad? Esa parte que nosotros tenemos como un chip, de que nos enfocamos mucho en los resultados, ¿ok? Necesitamos esto, esto y esto y esto, pero se nos olvida el proceso. Y el proceso es fundamental, porque un verdadero líder es el que se enfoca en el proceso para tener buenos resultados. Si solamente nos enfocamos en el resultado, estamos tomando a las personas como máquinas, como objetos, y se nos olvida que somos seres humanos y trabajamos con personas, ¿verdad? Bueno, para esto, gracias Arlenis por pasarla. Hablamos del autocuido también y que es sumamente importante porque, como les decía al principio, no se puede transformar al mundo sin transformarse a sí mismo primero. ¿Qué puedo dar yo como profesional si mi vida en mi casa es un caos? Si no puedo gestionar mi enojo, por ejemplo, mi ira, mi irritabilidad, no puedo gestionar mi ansiedad, ¿qué puedo yo dar entonces a los demás? Además, funcionamos, vamos a ver, con las neuronas espejo. Todo lo que nosotros hacemos, cómo lo hacemos, por supuesto que está reflejado en los demás. Las personas adoptan también modelos conductuales, entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Más que cuidado, yo diría, porque no quiero que suene a culpa, no, responsabilidad, porque cuando asumimos culpa, no gestionamos el miedo y el miedo es lo que nos limita para absolutamente todo, es el peor enemigo de todo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ese sentido de responsabilidad, pero volviendo al autocuidado, ¿verdad? El autocuidado es una responsabilidad individual, mi responsabilidad como adulta, por supuesto que sí, y una filosofía de vida ligada a experiencias cotidianas. Acá nosotros tenemos que hacer una revisión, ¿verdad? Y esto es muy importante, que hagamos una revisión porque esa filosofía de vida que está ligada a esas experiencias cotidianas están alineadas con muchas de las creencias familiares, con muchas de esta estigmas, ¿verdad? De este sentido operacional de ser, pensar y actuar. Y esto está condicionado a la forma en cómo nos enseñaron a ser de niños, esos paradigmas, esas estructuras mentales. Entonces, lo primero es hacer una evaluación de si yo estoy actuando como me enseñaron a hacer, como aprendí a hacer, como me obligaron a hacer, porque sí, nos obligan, ¿verdad? O estoy actuando según ese yo adulto que ha decidido ser como debe de ser, como tiene que ser, como quiere ser, ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí, de ese reconocimiento, de esa exploración, de esa autoaceptación con compasión, compasión no es sinónimo de lástima, en realidad la compasión es una herramienta muy importante y cauciosa de la inteligencia emocional. Pero bien, segundo punto, el autocuidado se apoya en un sistema formal, que es la salud, ¿verdad? Es que estoy enferma, ¿qué hago? ¿Cómo me muevo? ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? O si esto no me gusta, ¿qué hago? O me estoy quejando siempre. O estoy en ese círculo, ¿verdad? En ese círculo que nos pasa a todos, es natural y normal. Y lo importante es hablarlo, normalizarlo, salir de ese tabú. Y el sistema informal, que es ese apoyo social. No somos una isla. Los seres humanos no somos ni podemos ser una isla. O sea, la interacción social es necesaria para tener un ambiente de bienestar, un ambiente con un buen rendimiento laboral, para tener paz, para tener estabilidad, para tener sentido de pertenencia. Entonces, el tema social, la socialización y cómo manejamos las relaciones interpersonales depende muchísimo de cómo yo me manejo a mí como persona, ¿verdad? Comienza de adentro hacia afuera. El tercer punto, ¿verdad? Muy ligado al segundo, nos dice que tiene un carácter social porque obviamente implica grado de conocimiento, como les mencionaba, ¿verdad? Y esa elaboración de ese saber, de cómo actúo, de cómo pienso y de por qué soy como soy, porque siempre hay un porqué ante todo. Y por último, para que haya un verdadero autocuido, se requiere de cierto grado de desarrollo personal,
mediado por un permanente fortalecimiento de esto que hemos venido hablando, ¿verdad? Autoconocimiento, autocontrol, autoestima, autoaceptación y resiliencia. Con el autocontrol quiero hacer una pequeña pausa porque es importante aclarar esto. Cuando hablamos de autocontrol, yo creo que muchos nos sentimos con censura. Y aquí no estamos hablando de censura, no es que como una computadora, ya Noel explicará mejor el tema de tecnología, ¿verdad? Pero no somos máquinas, somos personas, somos seres humanos, sentimos, percibimos, entonces vernos y entendernos y tratarnos como tal. No es esa cuestión de censura, de represión, no. Es una cuestión más bien de gestión y la gestión se hace cuando hay aceptación, la aceptación se da cuando hay autoconocimiento. Ok, para la gestión emocional del autocuidado, identificación, como le decía, de mecanismos que se activan en los profesionales ante el agotamiento laboral. Pasamos, y es triste y me da risa porque realmente es triste, yo lo he vivido en carne propia y creo que muchos de los de acá pasamos por desapercibido, como que sin nada, signos del agotamiento laboral. Y que los vemos y somos conscientes de ellos y hacemos como que sin nada, los normalizamos, no nos importa. Y eso tiene que cambiar. Tenemos que cambiar esa manera aniquiladora de pensar, ese liderazgo competitivo, esa visión de ganar, ganar y ganar. No, hay que cambiarla. La segunda parte habla sobre la aproximación a la naturaleza de las emociones y sus funciones. Tenemos que familiarizarnos, sí o sí, aquí no hay opciones, sí o sí, con las emociones. Tenemos que reeducarnos en educación emocional si queremos ser profesionales de alto rendimiento. Y la tercera, técnicas dirigidas a fomentar la autorregulación emocional. Esto es algo que pues, todos deberíamos de manejar, debería de ser natural, debería estar en todas las empresas, ¿verdad? Ser parte de esto, como cuáles, por ejemplo, aquí les dejaba algunas. Seguro ustedes han escuchado de muchas de ellas, la respiración, ¿verdad? Diafragmática. Hay muchos tipos de respiración. La observación. Hay que comenzar a observar más lo que pasa frente a nuestras narices y no queremos ver porque simple y sencillamente no hay peor ciego que el que no quiere ver. La atención plena de tratar de vivir más en el presente, en el hoy, en este instante, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Vivir en el pasado es vivir una vida de lamento, es vivir una vida de depresión. Vivir en el futuro, sí, súper bien, hay que balancearlo todo, por supuesto, pero vivir en el futuro, plenamente, solo en el futuro, es vivir en un estado de caos, de ansiedad, en un estado terrorífico constantemente. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a actuar? Y si no tengo, no nos enfocamos en el momento, en el instante, y olvidamos lo que estamos viviendo, ¿verdad? Arlene, no sé si puedo... Ah, bueno, y la socialización, perdón, es la última, y como les decía, no es la menos importante, no somos una isla. Necesitamos transformar las relaciones interpersonales para poder ser líderes, hablando próximamente de liderazgo. Claro. Signos del agotamiento laboral, que era lo que mencionábamos anteriormente, aquí algunos, ¿verdad? Son muchísimos, pero para hacerlo bien práctico y bien básico, agotamiento físico y emocional, cambios repentinos del humor. Sí, muchas veces jugamos porque decimos, ok, mira esta chica o mira este chico, ¿verdad? De pronto está sonriendo y de pronto está haciendo mala cara, de pronto no quiere trabajar, sus métricas, entonces, todos los ejemplos que ustedes se puedan imaginar. Problemas de concentración, de memoria, de atención, que olvidamos, que no recordamos, que se me olvidó esto, que no envié el trabajo, que no envié el informe. Son signos del agotamiento laboral y muchas veces lo que hacemos es decir, así es que es una persona irresponsable, ¿verdad? Baja autoestima. Ustedes han notado cuando muchas veces, y esto se nota también con el lenguaje no verbal, que es algo que también tenemos que comenzar a trabajar. Personas que están siempre con la cabecita hacia abajo, que no pueden verte a los ojos, que no pueden gesticular. Esos también son signos de baja autoestima. Hay que aprender a leer. La ansiedad, la depresión, que ya los conocemos, y pues el bajo rendimiento laboral. Ahí, Ajá. no, ahí importante rescatar, ¿verdad? De todo lo que venimos diciendo, que
justamente como mencionabas, para tener un alto rendimiento, un buen desempeño, hay que tener en consideración todos estos signos, hay que tener en consideración cómo gestionarnos y cómo tener ese autocuido, porque es muy fácil caer en dejar de vista, dejar pasar estos signos del agotamiento laboral por tener en nuestra mente siempre la idea de hay que rendir, hay que ser productivo, hay que estar aquí y pasa todo el tiempo. O sea, nosotros cuando entramos a un proyecto y cuando entramos a una empresa y es súper demandante, siempre va a haber presión, siempre van a necesitar las cosas para ayer, siempre van a necesitar, todo es urgente, todo es importante, todo es para allá. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos viendo esas señales en nosotros mismos. Siempre. Y nosotros nos vamos dando cuenta porque vamos cayendo que un día comienza con un dolorcito de cabeza, comienza con un dolorcito en la espalda, después se vuelve que era un problema de los riñones porque no bebía agua, porque pasabas todo el día sentado en tu escritorio trabajando. Y todas esas son razones, son signos que pasamos de vista y en realidad nos enfocamos en pasar de alto para, tiene que ver tal vez mucho con estas estructuras mentales que vamos a hablar después, pero que tiene que ver mucho con la necesidad de validación, ¿verdad? De los demás, que yo necesito que mi trabajo sea visto de buena manera y que por eso lo doy todo por la empresa, lo doy todo por un proyecto, porque me van a valorar más, lo cual puede y no puede ser cierto a la larga, ¿verdad? Pero sí, historias como esta e historias cuando vos caes en el burnout, y no solamente un burnout físico, un desgaste físico y psicológico, sino también cuando te hacen y te minimizan en el trabajo por todos estos signos, te pueden llegar a minimizar, ¿ya? Y te pueden también llegar a atacar por diferentes Aislar. razones, sí, a aislar, a sentirte aislado y a la larga la verdad es que perjudica el entorno laboral y no es como querer parametrizar y querer como calcular dinero en todo esto, pero sí en realidad es pésimo, o sea, porque dejamos atrás nosotros mismos, ya nos dejamos atrás y nos vamos cayendo por tener un trabajo y estabilidad, ¿no? Pero eso tiene que ver mucho con lo que son las estructuras mentales. Sí, y bueno, y también representa una pérdida económica al final y al cabo. Entonces, todo Sí. está sí o sí ligado. En, Bueno, ujú, aquí solo voy a leer como el concepto más o menos estándar, ¿verdad? De lo que son los esquemas mentales, patrón organizado de pensamientos, ideas preconcebidas, que sería nuestra forma particular de pensar y de ver el mundo que guía nuestra emoción y condiciona nuestra conducta de manera inconsciente. Acá dice, los esquemas están formados por conceptos. Y vos bien lo mencionaba antes de que nos enseñan y nos imponen a hacer de cierta manera en nuestra crianza. claro, y voy a retomar lo que mencionaba Arleni, el reconocimiento. ¿Por qué pasamos? Y sí, es importante preguntarnos, ¿por qué nosotros dejamos pasar así desapercibidamente todos estos signos del agotamiento laboral? O sea, hay que preguntárselo, porque si Sí. lo hemos visto cara a cara en personas con, qué sé yo, que tenemos un año de trabajar con ellas, o pongámosles ejemplos que ustedes quieren, ¿por qué lo dejamos pasar? Muchas veces sucede que a nosotros nos hicieron lo mismo, aprendimos de esa manera, y lo que hacemos es repetir, porque eso es el ser humano. Como les decía, repetición, neuronas espejo, repetimos, somos reflejo de lo que nos han enseñado. Y tristemente, lo que más nos ha afectado, lo que más nos ha herido, es lo que más tendemos a repetir en el hogar, en la pareja. Y que el trabajo, por supuesto, no puedo excluir a este rubro porque en realidad es el más importante. No es el más importante, pero es el que nos estamos centrando en este momento. Sí afecta. Entonces, reconocer esos puntos es importante, no dejarlos pasar. Pero bueno, la estructura mental, los esquemas mentales, ¿de dónde parten? Parten de esas creencias que son limitantes, muchas veces tóxicas, de eso que volvemos y repetimos. No, cómo nos hemos formado, qué nos han enseñado, cuál es el modelo que hemos tomado, esa falta de reconocimiento, de aceptación, de visibilización que existe, que hay, que debemos de cambiar, los paradigmas mentales, el tema de la comunicación, porque nosotros interpretamos las cosas como queremos interpretarlas. Esa es la verdad, como nos han enseñado a interpretarlas.
no es siempre objetivo y racional, ¿verdad? Entonces, aquí hay algo muy importante y es detenernos a, ¿por qué estoy pensándolo de esta manera? Quizás yo le dije a Arlene y se me ocurre tal cosa, pero ella lo entendió de una forma, porque es su manera, ¿verdad? Ella lo A la transporta a otra defensiva, ¿verdad? persona y, ¿verdad? Y así se va sucesivamente. Entonces ahí, sin querer, pues podemos crear hasta un conflicto, podría decirlo, ¿verdad? Entonces hay que hacer una pauta, hay que hacer una pausa, hay que estar consciente de cómo estoy pensando, de qué manera estoy pensando, estoy repitiendo un patrón, cómo me está afectando a mí, y ya no solamente a mí, cómo afecta a mis colaboradores, cómo me Claro. afecta a mí como jefe, ¿verdad? Y ahí es importante cuando hablamos de los esquemas mentales y de estos patrones y de estos conceptos, es irnos poniendo, como decir, en cuestionamiento el día a día de todos aquellos conceptos que a nosotros nos van formando como personas y a los que nos enfrentamos todos los días, porque parte, como decir, todo comienza desde dentro y si yo quiero en realidad entregar a mi trabajo o tener rendimiento, hay que ponerse bastantes cosas en perspectiva. Y por ejemplo, estarse preguntando todos los días, que yo es una pregunta personal todos los días que me hago, ¿esto lo estoy haciendo porque me apasiona o porque es una necesidad? Y solo con esas cositas cambia mucho. Esa estructura mental que tenemos va a ir cambiando a medida que nos vayamos preguntando, ¿esto me apasiona o es una necesidad? Hay Por otras que supuesto. dicen también, por ejemplo, yo tengo una permanencia en un lugar o tengo un compromiso con ese lugar. No es lo mismo que yo tenga 20 años trabajando con una empresa o tenga 2 años, pero estoy comprometida en lograr resultados, en dar lo mejor de mí, por lo mismo que hablamos de pasión y necesidad. Pero esa permanencia, 20 años no significa que lo hice bien 20 años, puede estar haciendo 20 años mal un trabajo. Ahí seguimos así. Y esto está, vamos a ir poniéndolos como estas palabras claves para irnos como enfrentando y poniéndonos en perspectiva siempre. Yo tengo un propósito en la vida o simplemente sigo un paso detrás del otro en una rutina constante, ¿verdad? Es como todo esto que hablábamos del autocuido, todo esto que mencionabas vos de cómo gestionarnos a nosotros mismos y del cambio que viene de adentro, cuando no tenemos un propósito, cuando tenemos como una directriz, cuando no tenemos algo que nos apasione, que nos haga sentir vivos, pues muy difícilmente vamos a poder tener un alto rendimiento, ¿verdad? Muy difícilmente vamos a estar conscientes con nuestra familia, a vivir en el presente, ¿verdad? Y todas estas situaciones. Y aquí nosotros como todo en toda la comunidad de Project Management y en general, todos los que trabajamos en proyectos, en las organizaciones, hemos dado cuenta y vamos como aterrizando todos estos conceptos que tal vez parecen a veces abstractos por lo que decías del que son tabú, hasta cierta forma no se le había estado dando la importancia que merece. Porque ¿de qué nos sirve tener una persona de 8 a 5, de 9 a 7 sentada si en realidad no nos está dando resultado? Y es ahí mismo lo de la motivación, y ahí mismo hablar de estarnos poniendo siempre en esa perspectiva, ¿no? Nosotros estamos aquí y muchos de los profesionales que están acá y nos acompañan están conscientes de que nosotros cada día vamos trabajando por resultados, ¿verdad? No es trabajar por un presupuesto, no es trabajar por una carga horaria, no es que en 5 años yo voy a sacar algo porque son 5 años lo que tengo que hacer, sino es estar enfocado en tener resultados y esos resultados generalmente las tienen las personas que tienen este tipo de rendimiento porque tienen mayor habilidades o herramientas para gestionar su autocuidado. Y ya como cayendo, ¿verdad? Un poquito más en esta perspectiva, hablar ahí de lo que sería como, hay tipos de management. Esta es una discusión que tenía con Noel, ¿verdad? Cuando estábamos haciendo la presentación, que hay varios tipos de cómo gestionar a las personas y no solo las personas, esto es esta estructura familiar también, con la misma crianza de los padres, ¿verdad? Hacia los hijos, ¿cómo yo te crío? ¿Bajo un modelo de respeto o bajo un modelo del miedo? Y estos temas tal vez, Noel, que nosotros estábamos platicando, él me decía como que hay que tener una dosis de miedo
pero hay que tener también como, es más importante tener el respeto y el respeto laboral y como muchas empresas hoy en día, por ejemplo, lo que hacen es minimizar o irrespetarte de una manera intelectual, que eso no se habla muy seguido. En ese sentido, bueno, me estaba escuchando bastante, ¿no? Y vas aprovechando la charla y la consulta psicológica de Gloria, porque tal vez tratando de aterrizar un poco en este contexto de respeto y miedo, y ya tal vez en mi experiencia profesional del ámbito de ingeniería. Eh, es un ambiente súper demandante, es un ambiente donde no en vano las principales mentes que se gradúan de Princeton, de Harvard, en ciencias duras, o matemáticas, ciencia de la computación y eso, pasan a ser tanques pensantes en los sistemas financieros globales. Entonces, es un ambiente donde el nivel de enajenación que puedes llegar a tener es increíble, y incluso el nivel de deshumanización. Y en ese sentido, lo que se construye actualmente es como si las máquinas se apropiasen de nuestros sentimientos y usasen esos sentimientos para tal vez deshumanizarnos un poco más a nosotros mismos, ¿no? En ese sentido, hay un filósofo coreano que tal vez masacrarme un poco su nombre, Byung-Chul Han, correcto. En su libro No Mente expresa eso de una forma increíble, ¿no? Porque se vive tanto en el procesamiento de información que se dejan de procesar saberes. Ya lo que se invierte en tiempo deja, o sea, pasa a ser algo secundario. Y entonces, como que se vive constantemente en esa ansiedad. Y ese tipo de situación se refleja mucho en estas empresas, y tal vez que el caso más notorio sea Apple, o la forma en que Steve Jobs manejaba esa corporación, ¿no? Técnicamente, el respeto que inspiraba a Steve Jobs en público internacional rozaba la admiración y el fanatismo, ¿no? Steve Jobs en determinados círculos es un dios. Sin embargo, el miedo que él era capaz de inspirar a las personas que estaban por debajo de él. Y estamos claros que ya ahí parten, como decía Gloria, de trastornos psicológicos, muchísimas capas, ¿no? Pero esa forma como las dos caras de la moneda, ¿no? Siempre tiene a ambos lados, siempre tiene un lado de respeto y siempre tiene el miedo. Balancear eso es complicado, ¿no? Y entonces hay veces como que siempre salen personalidades maquiavélicas, como que prefiero que me teman a que me amen. Tal vez tengo resultados más inmediatos con un miedo, con un látigo en la mano, a que con una forma compasiva y esto. Y es también a cómo lo querramos enfocar, ¿no? Mediano plazo, largo plazo. Y en el cambio intelectual, es esa forma fría y metódica, despótica, de tratar muchas veces a candidatos, a ingenieros, es la forma en que ponemos los niveles, la forma en la que tal vez entrenamos a los juniors, es la forma en la que presentamos un producto, un proyecto, en la que presentamos requerimientos para un trabajo. Esa manera de manifestarnos ya en posiciones de management, en posiciones empresariales de alto nivel, es lo que lo que el mundo nos da a ver como de qué forma nos respetamos, si nos respetamos a través del miedo, si nos respetamos a través de una posición tal vez más pasiva, pero más prolongada, más construida, más sólida. Entonces, es ese contraste. Y aquí después comentarle, ¿verdad? Que se ha escrito muchísimo al respecto, ¿verdad? En lo que nosotros estábamos haciendo como la presentación. Encontramos acá The Fearless Organization, que esto viene, por así decirlo, como del más alto nivel, ¿verdad? Siempre entre comillas, pero es como el alto nivel estandarizado de management o de negocios, como es la Harvard Business School, ¿verdad? Que comentan Amy Edmondson en The Fearless Organization, que el miedo no es una herramienta útil, o sea, es cierto todo lo que menciona Noel, lo de corto plazo, lo de mediano plazo, lo de largo plazo, pero no es una herramienta útil en el conjunto de herramientas de un líder cuando maneja las relaciones interpersonales de su trabajo. Ahorita Gloria nos va a también comentar desde su perspectiva, desde esta perspectiva que ella tiene también de resolución de conflictos, esa perspectiva que tiene de paz y de lo que significa, ¿verdad?
paz en el ambiente laboral, paz en general, ¿verdad? Según Edmondson, el antídoto contra este miedo laboral, el antídoto contra este tipo de management que a través del miedo es la seguridad psicológica. Y justamente una de las principales tareas de las organizaciones es crear esa seguridad, porque un lugar de trabajo sin miedo es aquel en el que los empleados sienten que sus opiniones cuentan, que aquí hablamos de lo que es el empoderamiento que se necesita para prosperar y de verdad crear mejores resultados para la organización y para ellos mismos. Y es muy conocido y decimos mucho, ¿verdad? Que el verdadero líder es el que empodera a las personas que trabajan con él y en realidad sí existe un verdadero liderazgo. Aquí totalmente te dejo la palabra, Gloria, de que cómo esto de que el liderazgo en realidad no es un privilegio, sino el liderazgo verdadero es una responsabilidad. El liderazgo verdadero es una responsabilidad, no un privilegio totalmente, y debe de ejercerse desde un marco ético y moral de referencia. Entonces partamos desde ahí, ¿verdad? Para entender y formar, construir entornos seguros en el espacio laboral, creo que es importante que volver a lo mismo, cuestionarnos de forma constructiva, asertiva, empática y compasiva también con nosotros mismos acerca de ciertos rasgos. Por ejemplo, queremos y necesitamos estabilidad y control instintivamente. O toleramos el caos y la falta de estructura, ¿verdad? La actitud de nosotros es, vamos a ver, frente a las metas tiende a ser impersonal. O la actitud de nosotros es activa y personal hacia las metas, hacia las personas, hacia los procesos. ¿Somos reactivos o somos activos en realidad? ¿Respondemos a ideas o forjamos ideas realmente? ¿Desarrollamos nuevos enfoques? Entonces, yo quiero que tratemos de hacer como un insight, porque esto es importante partir de ahí. Si nosotros realmente en qué estamos, en qué espacio, ¿verdad? Nos involucramos emocionalmente, forjamos relaciones positivas, relaciones constructivas en nuestros entornos laborales, o no forjamos relaciones, no nos involucramos emocionalmente y por ende no modificamos estados de ánimo, porque vamos, una vez nosotros aprendemos a gestionar nuestros propios estados anímicos, podemos modificar, ayudar, acompañar a modificar estados anímicos de nuestros colaboradores, de nuestro equipo. Entonces, vamos, es súper importante. Tenemos una actitud limitada, una actitud a lo ya conocido y comprobado, una actitud conservadora, o tenemos en realidad una actitud de cambio, una actitud de toma de riesgo. Tenemos empatía al tratar, al conciliar, al mediar, al liderar, o del todo no nos preocupamos por las ideas, por los pensamientos, por las emociones de nuestro equipo, ¿verdad? ¿En qué estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Concentramos la atención en cómo se hacen las cosas o concentramos la atención en qué significan los acontecimientos y las decisiones de quienes nos rodean, el proceso de lo que hablábamos anteriormente? Pero bien, transformar relaciones humanas para construir significa reconocimiento, autoconocimiento, cooperación, liderazgo y empoderamiento. ¿Cuáles son las bases del liderazgo? Lo primero, se puede, vamos a ver, es algo que se construye. Bueno, aquí dice definitivamente hay que saber desaprender para reaprender, por supuesto, desde luego que sí. Peralta, muchas gracias por tu comentario. A mí me gusta que este tipo de ponencias sean los más interactivas porque yo creo que es la mejor forma de aprender, la socialización. Entonces, si alguien quiere hablar, por favor, bienvenido sea. Bueno, retomando, las bases del liderazgo, la autoconciencia, la autorregulación, habilidades interpersonales, motivación y empatía. La principal de todas estas, la condición sine qua non del liderazgo, es la empatía. Cuando hablamos de autoconciencia, esto solo es un repaso porque en realidad ya lo hemos hablado muy a grosso modo, es esa capacidad de reconocimiento de cómo estoy actuando, que si estoy actuando en pro de aquellas creencias, patrones, estigmas, paradigmas
con los que he crecido o estoy actuando en pro de lo que yo sé y de la madurez emocional y de la gestión emocional, ¿verdad? La autorregulación, que es el segundo punto, que es esa capacidad ya de gestionarlo, de cambiarlo, de modificarlo, de tomar el control, porque cuando comenzamos a tomar el control de nosotros mismos, podemos tomar el control del mundo si quisiéramos. Las habilidades interpersonales, que son la socialización, como les decía, tenemos que tener buenas relaciones sociales, aprender a escuchar, aprender a visibilizar, no normalizar, interactuar, no desde el ego, sino desde la empatía, desde la conciliación, que no sea un ganar-perder, que sea un ganar-ganar. La motivación, que es esa capacidad tan linda que está muy ligada, siento yo, a la resiliencia, que es vamos a ver, esa habilidad de levantarnos cuando ya no tenemos ganas de nada, de seguir adelante aunque pensemos que ya, o sea, no podemos más, de hablar también y de comunicar para poder cambiar y transformar, porque si no tenemos esa motivación para poder hablar, no vamos a hacer ningún cambio. La base también aquí es la comunicación, que no está, pero por supuesto la comunicación. Y esa empatía, como les decía, es lo más importante. Aquí es el centro de la empatía y nuestro mundo va a comenzar a cambiar, va a comenzar a cambiar verdaderamente cuando los líderes puedan integrar la empatía. No es el ego, es la empatía, esa capacidad de poder ver y sentir más allá del maquillaje emocional de las personas, de las máscaras, de esa moralidad falsa, ¿verdad? De todo lo que hablabas anteriormente, Arlene. No sé Claro, si... Ajá. sí, no, y ahí con todo esto que vos comunicás, ¿verdad? De la motivación, que incluso viene ligado a lo que es la disciplina, ¿verdad? Porque a veces simplemente es levantarse todos los días para cumplir una meta, porque en el fondo en realidad estamos motivados por algo, pero que también necesitamos, es como dicen, el 1% la idea, el 99% la ejecución, ¿verdad? O sea, eso. Y ese tipo de liderazgo es justamente ese tipo de verdaderos líderes son los que deberían de estar a cargo y en realidad son los que cada día se están como multiplicando más y más en la gestión del talento. Es cierto que parte de una rama, ¿verdad? De, por así decirlo, de una tipo de psicología, ¿verdad? O una especialización o otra forma, ¿verdad? De abordar la psicología es a partir de los recursos humanos y una parte de los recursos humanos es la gestión del talento, ¿verdad? Entonces, aquí cuando nosotros hablamos del manejo a través del miedo o del manejo a través del respeto, en realidad hay como algunos tips, ¿verdad? O algunas buenas prácticas en esto de promover el empoderamiento y la seguridad psicológica en el lugar de trabajo, que justo a través de la empatía es como los verdaderos líderes logran promover el empoderamiento de las personas que trabajan con ellos y logran tener esa seguridad en el lugar de trabajo. Y esto desde el día 1 de nuestras presentaciones lo hemos venido comentando, reformular el fracaso como una oportunidad para aprender, ¿verdad? Promover una cultura del fracaso en el lugar del trabajo, que significa brindar retroalimentación constantemente para evitar cometer el mismo error 2 veces. Noel lo dice todo el tiempo, si te vas a equivocar, equivócate rápido, ¿verdad? Y después volvés hacia adelante y después seguí y esa cultura de retroalimentación es parte también de la mentalidad ágil de venir, equivocarte, volverlo a hacer, venir a hacer, equivocarte. Iron Man lo dice, no es como que no fallé 500 veces en hacer el Iron Man, tengo 500 diferentes Iron Mans. Después dice acá, enfatizar que la voz es importante. Y también esto desde el día 1, un poco lo venimos comentando, cada miembro del equipo tiene una voz que vale. Cada miembro del equipo tiene una idea de valor y hay que estar dispuesto a escucharlos, a considerar las opiniones, hay que tener una cultura abierta del entorno de trabajo empoderado y libre de presiones. Nosotros lo comentábamos meramente en la parte de tecnología, como la idea de un desarrollador
puede ser la idea que vuelva a esa aplicación o a esa empresa billonaria o que transforme el mundo. Como la idea de un miembro del equipo puede hacer el que en realidad sea el punto de inflexión exponencial para el crecimiento de una empresa, para el crecimiento de un proyecto. Entonces hay que tener esa capacidad de estar abierto siempre y como decía bien vos, Gloria, no es desde el ego, ¿verdad? No es desde el ego, es desde la empatía. Y siempre estar recordando que lo que se está haciendo es importante, ¿verdad? Aquí nosotros incluso cuando platicábamos sobre esta ponencia, hablábamos sobre que hay hipocresía muchas veces, que se siente muchas veces como una cultura hipócrita, ¿verdad? De querer ensalzar o de querer simplemente quedar bien con las personas, o no es como una verdadera aprecio, no es un aprecio genuino el que se tiene muchas veces, y eso puede igual mermar el equipo de trabajo, porque el aprecio tiene que venir de verdad, desde el corazón, tiene que venir desde la empatía y debe de sentirse también una verdadera admiración, o sea, es súper importante sentir que estás trabajando con personas a las cuales vos admirás, a las cuales vos en realidad, de las cuales vos aprendés. Y creo que esa cultura del trabajo tiene mucho que ver con esto que estamos platicando de que hay que valorarse uno mismo primero para poder tener el valor o ver el valor de uno entre el mar de gente, ¿verdad? Es difícil. En ese sentido es interesante el planteamiento, ¿no? Porque en mi opinión, y es como creo que reformulando un poco las palabras que decía Elon Musk con respecto a Uber y a todo este tipo de plataformas que hacen esta recogida de información y a partir de eso ese análisis y procesamiento de los sentimientos a partir de lo que nosotros expresamos todo el día en Internet, ¿no? Y realmente no hay nada más temible que eso, ¿no? Entonces, es por eso que tenga esa postura en la que, si bien no estoy diametralmente opuesto a toda esta parte de tomar y eh, empatía, tomar esta parte del liderazgo y abrirlo a las personas, esta parte del liderazgo pues, participativo, siempre como que no hay nada más temible que uno de esos líderes que sabe manipular y utilizar a las personas con estas herramientas que, como bien dice, son tan poderosas, ¿no? Entonces, sobre esa base, estar al tanto, porque en mi experiencia, lo que he sentido con respecto a este tipo de cosas es que se utiliza muchas veces para el mal. Y es por esa parte donde tal vez me surge eso de el respeto y el miedo, cómo se gana. Y tal vez no solo es el miedo a una persona, sino lo que implica fracasar. Si también tenemos una mentalidad con respecto al fracaso en la que podemos iterar, ¿hasta cuándo podemos estar iterando? ¿Qué significa que fracasemos? ¿Qué significa que este producto falle y que después saquen a la calle personas porque pues, no tienen más trabajo, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, determinados grados de miedo implican determinados grados de responsabilidad y a partir de enfrentarnos a situaciones que realmente sean un poco temibles, es como pudiésemos ganar un poco de resiliencia, ¿no? Porque es como esa parte del rompimiento del músculo y volver a reforzarse, ¿no? Como que vamos a un gimnasio, nos entrenamos y luego en la noche, cuando descansamos, entonces el músculo crece. A partir de esas situaciones, también sucede lo mismo en formas estresantes de aprendizaje, formas estresantes de trabajo, no son las mejores circunstancias y estamos claros que no tienen que ser así siempre, pero en esos momentos de presión pueden salir diamantes en bruto, definitivamente. Entonces ahí hay un poco es mi postura con respecto a eso. No, él es el maestro en Whiplash, la película. Totalmente, me encanta. It's not my tempo. Que decía como que justamente cuando vos llegas a presionar tanto a una persona que se desmotiva, entonces o perdés la oportunidad de tener ese diamante porque la desmotivaste a punta de tanta presión, o en realidad no era el diamante porque el diamante nunca se iba a sentir desmotivado. Creo que esas paradojas siempre son interesantes, pero claro que
para eso hay buenas prácticas, creo yo. Claro, claro. Para eso hay buenas prácticas, para eso hay formatos que funcionan mejores que otros formatos, ¿verdad? A la larga, al mediano plazo. Y ahí en esto vamos a platicar aquí sobre lo que es la retención del talento, porque ese diamante en bruto que andamos buscando, ¿verdad? De un lado para otro, ese diamante en bruto que está en nuestra empresa y que no lo hemos descubierto, es un talento que siempre que está ahí y se nos va a ir si nosotros tenemos unas malas prácticas. Entonces, de acuerdo al International Institute for Management Development, el talento es considerado como una serie de aptitudes individuales aprovechables. Espérame que tengo un eco. El talento es considerado como una serie de aptitudes individuales aprovechables para que una organización logre un valor sostenible en el largo plazo. Es largo plazo. Para ello, el talento humano debe conocer las competencias exigidas por la empresa. Existen dos grandes aspectos para valorar las aptitudes del capital humano: productividad y valores. Teniendo claro esto, la empresa debe establecer una serie de acciones, objetivos para retener a los profesionales que mejor se adopten a su propósito. Y esto es retener talento en un mercado que cada día está más volátil, en el que cada día esto es cada vez más fundamental. ¿Por qué? Porque el capital humano sigue siendo uno de los factores más importantes para la empresa. Es por ello que los directivos se esfuerzan en reclutar, educar y motivar a los trabajadores, y solo así se podrá tener como buenos resultados y alcanzar el éxito empresarial. Aquí tal vez Gloria nos comenta un poquito sobre la experiencia que has tenido con esto de justo lo que platicamos, de retener a las personas, ¿verdad? Es como de sentirse valorados, como en realidad la diferencia entre una persona o entre los diferentes liderazgos que nos ayudan en eso, en educar y motivar a los trabajadores. ¿Qué hay detrás de todas estas motivaciones o cómo y por qué es tan importante mantener a las personas motivadas? Bueno, lo que ya sabemos, ¿verdad? Si no tenemos motivadas a las personas, no vamos a tener un rendimiento esperado, el rendimiento que nosotros esperemos. Pero más allá de eso, pues, es necesario. Yo creo que es una cuestión es lo que todos merecemos. Si entras a un lugar, yo creo que todos entramos con esa necesidad, esa ganas de sentirte parte de ese lugar. ¿Y cómo te sentís parte de un lugar? Miremoslo desde lo personal. ¿Qué te hace sentir parte de una familia? ¿Qué te hace sentir parte de una relación? Porque al final la empresa, la organización es una familia, ¿verdad? Es una relación, contraemos una relación. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué les hace sentir parte de? ¿Qué me hace sentir a mí parte de, como Gloria Chamorro que soy? Bueno, a mí me hace sentir parte de un lugar que me valoren, que me escuchen, que me vean, que no se me invisibilicen, que haya responsabilidad, vamos a ver, le voy a poner responsabilidad emocional. Debería, ¿verdad? Debería de haber, que haya un acuerpamiento, que haya detrás de esto, por ejemplo, por decirlo así, sesiones de coaching, que el colaborador sienta un respaldo detrás, que no solamente pues vengan, se te agarre, se te haga la inducción y ya. Más allá de eso, que haya relaciones interpersonales, que hayan lazos verdaderos, que haya relaciones humanas. Es simple en realidad. No sé por qué nos complicamos tanto cuando realmente la solución está a las manos. Entonces, el tema de retener es necesario, es importante, porque de eso depende el crecimiento que nosotros tengamos, el crecimiento que la empresa tenga. Entonces, enfocarnos en conocer al empleado, al colaborador, en saber cómo se siente, qué le gusta. ¿Realmente ese es el puesto donde debes de estar? ¿O sos más funcional en otro? ¿Verdad? Tratar de juzgar menos y comprender más, tratar de hablar menos y escuchar más. Y esto ahí, por ejemplo, hay como cierto, hay encuestas y estadísticas sobre qué es lo que los empleados como que se retiene para crear una empresa. A mí, por ejemplo, contestando la pregunta que vos hacía, a mí lo que me motiva a quedarme en un lugar, ¿verdad? O a pertenecer a un lugar es, por ejemplo, sentirme retada.
intelectualmente, sentirme retada profesionalmente. Es como, no sabía hacer eso y voy a aprender a hacerlo, poner como parte de mi voluntad en querer aprender nuevas cosas o querer no hacer y tener constantemente esa retroalimentación o esa tutoría también, porque hay líderes, ¿verdad? Hay personas que trabajan con nosotros que dedican su tiempo para platicar con una, para estarle diciendo, mira, es mejor de esta manera y no de la otra. Ese tipo de relación de mentor es en realidad lo que a mí también me motiva y creo que a lo largo de mi tiempo de trabajo, yo creo que es también algo de lo que me ha motivado a permanecer en algún lugar y si no permanezco, es lo que justo me motiva también a irme, cuando ya no siento eso, cuando ya cesa esa sensación de que ya no me siento un reto, entonces eso me motiva como que a irme. Y en general los puntos como que más las personas comparten para retenerse, ¿verdad? O para quedarse en un lugar o para permanecer es un salario bien remunerado, obvio, ¿verdad? O sea, hay personas que se desgastan por la empresa y nunca se ven los resultados de manera económica y estamos en un mundo en el que en realidad es importante esa estabilidad económica. A veces no lo platicamos lo suficiente, ¿verdad? Pero parte del autocuido y parte en realidad de muchas de las carencias que nosotros tenemos, que es cierto, podemos ser las personas más motivadas, pero la estabilidad económica no es como el capitalismo salvaje y qué sé yo, no es el diablo, es simplemente pensar que la estabilidad económica sí te da una gran estabilidad mental, o sea, sí contribuye a tener ese soporte detrás. Entonces, un salario bien remunerado, que tu tiempo de hora por hora pagado, ¿verdad? En realidad valga un poquito, o sea, no vamos a decir que mi tiempo tiene un precio, pero sí, laboralmente los trabajos que voy a hacer en determinados tiempos tienen un precio que yo lo pongo y en el cual yo considero que eso vale y que en realidad me gustaría que me pagaran al respecto porque tener estabilidad económica en un mundo tan volátil y tan difícil como el del día de hoy es un peso mental, un peso a la salud mental serio hoy en día también. O sea, en realidad pasamos recién una pandemia y seguimos teniendo un montón de enfermedades desconocidas y eso se traduce directamente tener de dónde una estabilidad financiera te da a tus hijos, ¿verdad? Cierto tipo de calidad de vida. Te da a vos mismo también cierto tipo de calidad de vida. Y eso también contribuye muchísimo a la calidad de vida, al autocuido, ¿verdad? Y a poder invertir también en el desarrollo personal de cada quien. Después de eso, tenemos que, obviamente, como decía la Gloria, no es ciencia, un buen ambiente laboral. no es, no es rocket science aquí, es simplemente ir haciendo las cosas evidentes, ¿verdad? Oportunidades de crecimiento profesional, que era un poco de lo que yo compartía, ¿verdad? Ese sentirse retado, esa en realidad no lo sabía hacer, pero lo voy a aprender a hacer y lo voy a hacer bien. Esto es algo que lo vamos a platicar ahorita entre los tres, porque creo que es fundamental y no se habla mucho. Equilibrio laboral y personal. Ahora se llama el work-life balance. Trabajar desde casa es estar entregado completamente disponible 24 horas a la empresa. Eso es como saludable. Y La verdad, claramente, ¿no? no, Bueno, adelante, de adelante. Noel, dale. Solo iba a agregar que en el sentido, si lo vemos de la forma de vista más, eh, no sé, cambiar vida por dinero, que es básicamente lo que hacemos a la hora de poner un rate por hora a nuestro expertise, es el peor trato que podemos hacer. Porque realmente la vida es algo que entregamos y no tenemos, o sea, no hay vuelta atrás con eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos deberíamos ser empresarios con negocios que nos den muchos pasivos y así de esa forma pudiésemos entregarnos a tal vez un equilibrio laboral y personal más adecuado, ¿no? Esa sería como el mundo ideal. Pero obviamente que ya llega un momento en que empezamos a hacer algunas, o sea, empezamos a desarrollar nuestras actividades, ya más que por lo que nos paguen, tal vez independientemente de que sería bueno que mantuviésemos un rate respetable,
porque realmente disfrutamos el reto, porque realmente disfrutamos de lo que hacemos, ¿no? Entonces creo que ahí oscila bastante esa parte del equilibrio laboral y personal. Y un último punto que creo que cada día se vuelve más notorio también es uso de tecnología que disminuya la burocracia administrativa y uso de tecnología que nos facilite la vida en sí. La verdad es que estar en una empresa o en un lugar de trabajo donde los sistemas están bastante automatizados, donde es muy sencillo realizar los procesos, donde tenés más tiempo de pensamiento que de carpintería, ¿verdad? Creo que es fundamental porque estar en un lugar donde tu trabajo es reactivo y no proactivo, ¿verdad? Simplemente está apagando fuego y ese apagar fuego es a punta de operaciones manuales, de estar sacando copias, rellenando formularios, archivando, poniendo, sacando, llevando de un lugar para otro, rellenando 100.000 formularios, contestando 400.000 correos. Eso desgasta bastante. Entonces, un lugar, estar involucrando a la tecnología cada vez más en nuestras vidas y en nuestros trabajos, es un arma de doble filo. Evidentemente, la tecnología tiene sus pros y sus contras, pero la idea, como venimos hablando, son las buenas prácticas, ¿verdad? Y hay buenos resultados y hay buenos, ¿cómo decir? Ejemplos, ¿verdad? En donde la tecnología se mezcla con todos estos buenos procesos para hacer del mundo un lugar mejor. Y de eso va a platicarnos ahorita un poquito Noel, ya para ir cerrando y dando nuestra eh, consideraciones finales. Nos encontramos con este caso que es súper interesante y te voy a dejar a vos que lo platiques. Sí, como siempre me gusta traer como a colación un ejemplo de empresa orientada a las tecnologías que tenga que ver con este tema, ¿no? Y investigando con respecto a la salud mental, me topé con esto que es BetterUp, que básicamente es una aplicación móvil que reúne distintos expertos en coaching, maneja lo que es la inteligencia artificial y se compromete a generar cambios a escala, o sea, mejorando la resiliencia, la adaptabilidad y la eficacia individual. O sea, esto ellos lo manejan a nivel empresarial y a nivel personal. Tienen planes, realmente para todo tipo de escalas, ¿no? Entonces, fue lanzada en el 2016, pero fundada en el 2013 por Alexei Riverchau, si sigo masacrando nombres. Entonces, BetterUp es una plataforma que desarrolla el liderazgo y básicamente tiene muchísimos clientes que están en la lista de la Fortune 500, ¿no? Entonces, ya podemos ver qué nivel de envergadura tiene esta iniciativa. La plataforma fue diseñada utilizando prácticas basadas en evidencia para el desarrollo y crecimiento del liderazgo y la confianza en los empleados. Entonces, sí se hace hincapié en que el hecho de tener un buen entorno laboral, el hecho de tener personas que trabajen con nosotros y que tengan cierta estabilidad psicológica y que no sean psicópatas que estén a punto de irse o de gritarnos cuando nos necesitemos, es sumamente importante, ¿no? Y bueno, basada en esta idea, el año pasado recaudó la bonita cifra de 300 millones en ronda de financiamiento. ¿Qué nos quiere decir esto? El mundo laboral después del COVID y durante el COVID dio un cambio radical, ¿no? Y este proceso, o sea, la importancia de los procesos mentales y de todo lo que involucra la mente en, en, en el área del IT está claro, pero tal vez ya en otras áreas se ha hecho un poco más evidente, ¿no? Da lugar a este tipo de gráfica. El financiamiento global de tecnología de salud en el año 2021 aumentó casi 3 veces, lo que significa que se está haciendo un esfuerzo gigante en lo que es la recopilación de data, el desarrollo de nuevas herramientas para mejorar, tal vez para entender mejor, tal vez para controlar mejor esta área que sin duda alguna es indispensable para el desarrollo profesional de todo, en general el desarrollo humano. Y justamente eso para sus consideraciones finales, porque si hay alguien que yo conozca que en realidad abogue y proclame la salud mental, ¿verdad? Es mi amiga Gloria. Ahí todas estas consideraciones es un poco evidente que a partir de una crisis es que nos dimos cuenta
de que es tan importante este tema de la salud mental. Yo creo que ahí voy a hablarles un poquito de conflictos, ¿verdad? Porque hay que cambiar la perspectiva que tenemos de las cosas, de las situaciones, de las personas, ¿verdad? Esto resumiendo lo que hemos hablado. Pero al final, los conflictos no son malos, no son del todo malos. Los conflictos nos ayudan a ver lo que tenemos tan reprimido, tan censurado, lo que es tabú, lo que normalizamos. Entonces, al final, el tema de confrontar, de debatir, por supuesto, desde el respeto, nos ayuda a visibilizar lo que tanto daño nos hace. Entonces, los conflictos al final son buenísimos. Quería hablarles un poquito, ¿verdad? En el tema incluyendo la salud mental. Creo que para otra sesión lo dejaremos, Arlenis, pero es importante que manejemos y conozcamos todos los estilos de liderazgo. ¿Por qué? Porque al final es necesario que lo usemos, tanto el directivo, que es aquel, para darle ejemplo, ¿verdad? Que te dice, hace lo que yo te digo, cómo te digo, cuándo te digo, es aquel que demanda ese cumplimiento inmediato, que supervisa de cerca las acciones de sus colaboradores. Ninguno es malo, lo voy a mencionar nada más, ¿verdad? Y todos son buenos. Aquí no hay malos ni buenos, es un equilibrio. Ese tipo de líder capacitador que te dice, vení conmigo, yo te voy a enseñar, que moviliza a todos hacia una visión, que marca objetivos, pero que también deja libertad sobre cómo conseguirlo. El tipo de liderazgo afiliativo, que son este tipo de personas que dicen, que piensan, que asumen, las personas son primero. El factor humano es primero. Crean armonía y relaciones interpersonales con lazos fuertes. Identifican oportunidades para dar feedback positivo y evita el confrontamiento. Es un tipo de liderazgo, ¿verdad? El liderazgo democrático, por ejemplo, que es aquel que te dice qué opinas vos, qué pensás al respecto, cómo te sentís con esas funciones. Busca siempre el consenso a través de la participación, a través de la comunicación. Mantiene reuniones con su equipo durante todo el proceso de decisión. Esto es muy importante. El liderazgo de referencia es aquel que te dice, haz lo que yo hago, pero si no puedes, yo lo voy a hacer, no hay problema. Lidera con el ejemplo. Y eso es súper importante. Este tipo de líder de referencia se fija estándares de desempeño y son altos, por supuesto, y espera la misma actitud de parte de sus colaboradores, de parte de su equipo. Y el coaching, ¿verdad? El último, que es el que desarrolla a las personas, construye personas, da prioridad a ese feedback que nosotros damos, a ese apoyo, se centra más en el desarrollo, en el proceso, que en las mismas tareas. Es necesario, es importante que en el día de hoy podamos darle un paso a la salud mental. No se pueden, no se deben, es imposible en realidad construir entornos saludables, construir personas con alto desempeño, altos estándares, si no tenemos salud mental. Para el mundo en sí no puede, no existe paz si no hay salud mental. Entonces, yo con esto lo invito a tomar conciencia, verdadera conciencia con amor sobre todo, sobre cómo estamos actuando, cómo estamos sintiendo, cómo estamos pensando y qué nos detona todo esto, qué hay detrás de todo esto, cómo me afecta a mí, pero ya no solamente es a mí, sino cómo afecta a las personas que yo tengo. Entonces, es tomar responsabilidad de cada acción, de cada emoción y aprender a gestionarlo para no repetir patrones disruptivos, cambiar totalmente, ¿verdad? El chip. Muchas gracias por el espacio. Yo, Arleni, encantada de compartir con ustedes. La verdad, si tienen preguntas, comentarios, aquí estamos para responderles. Como les dije, lo más lindo es que podamos establecer un proceso participativo de socialización, de integración, porque es la forma más rica y productiva de aprender. Y sí tenemos, vamos a comenzar aquí por donde yo vi que levantaron la mano primero, ¿verdad? Antes que todo, gracias Gloria por compartir con nosotros. Gracias Noel por estar compartiendo con nosotros también aquí en la comunidad de Gestum. Le mando un abrazo virtual hasta allá, hasta Costa Rica donde está y hasta acá.
cerquita, Noel. Te mando un gran abrazo. Y bueno, vamos por orden de aparición, como dicen. César, ¿qué tal, ingeniero? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan? Perfectamente. Ya, ok. Sí, excelente presentación y un tema importantísimo, realmente, ¿ah? Felicitaciones. Muy bien y muchas gracias, realmente, ¿ah? Muy bueno. Y un comentario, ¿no? Realmente, bueno, no comentario, sino un tema, ¿no? Que también comentó Gloria al inicio, referente a tomar en consideración primero el presente, ¿no? Y después considerar, digamos, el futuro y, bueno, y el pasado también para, digamos, como experiencias, ¿no? Pero es un tema bien importante, es un punto bien importante, ¿no? Donde uno muchas veces, a veces dice, empieza a considerar más el futuro y no considera, pues, el presente, ¿no? No sé, bueno, muchas gracias por esos puntos que a veces a uno se le va. Y justo Gloria lo mencionó, pues, ¿no? No sé si ella tenga, digamos, algo adicional también que mencionar. Gracias. Gracias, César. No, muy bien, don César. Yo creo que es algo que pues, lo tenemos a nuestras narices. Lo que pasa es que siempre lo evadimos porque la evasión es mucho más fácil que la resolución. Aquí se trata de ser valientes y de ser líderes y comenzamos por ser valientes cuando podemos comenzar a verbalizar lo que tenemos aquí en la cabeza y no solamente quedarlo, ¿verdad?, aquí dentro en el corazoncito. Así que muchas gracias a usted por su comentario. Y después, en orden de aparición, María Laura, un saludo y un abrazo hasta Argentina. Besito. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, primero agradecer a Gestum el espacio para poder hacer esta articulación. La verdad es que es importantísima. En segundo lugar, decirle a mis socios, Arleni y a Noel, que estoy admirada, o sea, orgullo y admiración de lo que van creciendo y lo que se van enriqueciendo, no solamente profesionalmente, humanamente en primer lugar, llevando como es que de lo que estamos hablando en estas temáticas, y decirte, Gloria, que muchas veces Arleni ha hablado de ti, pero hoy escucharte ha confirmado que primero le agradezco a Dios y la vida de haberte cruzado en el camino y de que seguramente hay muchas cosas buenas para hacer en un futuro. Así que gracias, Arleni, por presentar a Gloria y agregar básicamente desde nuestra experiencia, tanto como comunidad colaborativa como profesionales, dentro de ese enfoque sistémico que nosotros elegimos darle a nuestra profesión, que qué importante, lo hemos hablado muchas veces, Arleni, el tema de la humanización, tanto de las ciencias duras, nosotros como técnicos, muchas veces tenemos formación en cuestiones que justamente tienen que ver con todo aquello que no se relaciona con la parte humana. Y no nos damos cuenta que trabajamos con seres humanos y que articulamos y construimos con seres humanos. Qué importante es el hecho de trabajar la marca personal, trabajando esa faz humana hacia una faz profesional, para después poder construir una marca organizacional, y que todo aquello, como ustedes decían muy bien, si no se construye desde el adentro, no se puede construir hacia el afuera. Y qué importante es para nuestro trabajo, ya sea el hecho de formar equipos basados en un perfil netamente humano, con ese enfoque sistémico que nombraba, sino qué importante es la construcción de vínculos, no solamente dentro de ese equipo de trabajo, sino con los clientes con los cuales articulamos en la generación, en la construcción y en la proyección de todas esas planificaciones e ideas que llevamos adelante, ¿no? Qué diferente es los niveles de eficiencia y cómo transformamos la eficacia en eficiencia y hacemos que ese desarrollo se mantenga en el tiempo, ¿no?
Generalmente estos temas son disruptivos y creo que después de lo que ha sucedido con esta revolución pandémica, creo que se necesita que nosotros como profesionales tengamos ese compromiso y ese rol, ¿no? Porque para terminar, quiero comentar el caso de acá de Argentina, lo que está sucediendo ahora aquí en el país. Muchas veces, Arleni, hablamos del tema de la libertad y qué importante es el tema de la libertad, tanto interior como en el hecho de poder llevarlas a los demás, y el tema de humanizar los procesos y procedimientos de trabajo, y qué importante es que las organizaciones humanicen su estructura tanto interna como externa. Acá estamos tratando ahora en comisión, en el Congreso Nacional, la Ley de Responsabilidad Social Empresaria, de la cual soy parte, y una de las cuestiones que se trató ayer en el Poder Legislativo justamente es estas temáticas, esto que ustedes abordaron hoy. ¿Qué diferencia hay en el hecho de no solamente humanizar tanto las acciones desde las organizaciones como desde los profesionales, sino también el hecho de tener en cuenta, como decía muy bien Noel, de que lo que nosotros estamos cuantificando es tiempo de vida, y lo que va a preservar justamente la vida es de acuerdo a qué encuadre y a qué modo de trabajo llevamos adelante los proyectos que cada una de las organizaciones, y no solamente eso, las alianzas que se establecen a nivel estratégico como stakeholders, lleven adelante como para que eso tenga un resultado positivo y próspero desde la conservación de la vida y desde el aumento de la calidad de vida. Así que agradezco que le hayan dado este perfil. Lo que ha crecido este espacio es admirable, y realmente ojalá que tengamos muchos espacios más como este. Cuenten conmigo de corazón y aquí estaremos para apoyarlos siempre. Bueno, muchísimas gracias, María Laura, de todo corazón, la verdad. Estamos justo para eso, para poner sobre la mesa los temas, platicarlos, abordarlos y dar un poquito más de visibilidad a todo esto que a veces no se le da tanta visibilidad. Sobre todo ahorita que tenemos este espacio de tecnología, nos pareció súper conveniente traer a Gloria, que otra vez yo reitero el agradecimiento por estar acompañando también hoy. Vamos a continuar para ir con este día, y gracias por la participación. Morena, un saludo, ¿cómo estás? Gracias, Arleni. Buenas noches a todos y todas. Bueno, agradecerles a ustedes por tan interesantes temas. Agradecerle a Nimsi, que está ahí entre los participantes. Ella es enfermera de mi equipo de trabajo. Ustedes saben, yo soy médica. Y me voy a referir a 3 cosas. Sin ser pesimista, ¿verdad? Pero reconocer que en mi país todavía la salud mental es una deuda, ¿verdad? Como una política de salud. Y creo que en muchos de nuestros países todavía lo es. Eso es como para que tengamos, digamos, el contexto, como tú decías, aquello que nos puede inspirar un reto. Por el otro lado, el otro reto, cuando se refirieron a los liderazgos, también en el sistema público, sobre todo, digamos, los tipos de liderazgo, las competencias, las personas idóneas, todavía sigue siendo un tema como pendiente, ¿verdad? Pero en tercer lugar me quiero referir a lo que dijo Gloria, y tú lo has insistido, el tema de la conciencia plena y de tomar responsabilidad personal. Luego de haber pasado un poco, digamos, experiencias distintas, llegar a la conclusión que finalmente la mirada en los demás no me sirve demasiado. Giovanna siempre nos decía en el leadership, la camarita hacia adentro. Y creo que eso es de las cosas más relevantes que en mi experiencia he aprendido. Y estoy aprendiendo la autogestión, y que solo tengo control sobre mí misma.
de ahí sobre nada y sobre nadie, y que probablemente yo pueda inspirar a través de mi cambio personal, y que luego vamos haciendo esos cambios colectivos. O sea, puede ser hasta un debate sociológico, ¿verdad? Pero finalmente no, es una opción personal que yo comparto con ustedes, y que, bueno, me alegra que tengamos en sintonía, digamos, esta visión, y que haya una visión compartida hacia un objetivo que básicamente lograr sentirnos plenos en el aquí y en el ahora, cada uno pues en su propia experiencia. Entonces, nada más agradecerles, ojalá, Gloria, Arleni y bueno, Noel, creo, Noel, Sí. sí, Así es. que pudiéramos tener en más adelante uno de esos temas, pero desarrolladito, así como un taller, Arleni y Gloria, que pudiéramos un poco interactuar más, ¿verdad? Aportar un poco más. Ojalá que se siga ahí, nos esté oyendo, y Eli también, que nos Sí, escuche, claro, y claro que podamos sí. más adelante. Así que nada más darles las gracias a todos y a todas. Buenas noches. Muchísimas gracias, Morena. Y claro que sí, parece estábamos en realidad para abrir espacio y ahí después queda platicarlo más a detalle, ¿verdad? Para seguir compartiendo, porque la verdad es llenador para nosotros. Yo sé que para la Gloria no te voy a robar las palabras, pero sí sé cuánta importancia y qué tanto es divulgación de los temas de salud mental, ¿verdad? Para ella. Bueno, y muchísimas gracias, Morena. Continuamos aquí, Herminia, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, quería felicitar a Jesús por poder hablar de este tema, que realmente constituye pues no sé, como un tabú, y qué bien que lo tomaron y lo están presentando, y realmente es una cosa bien interesante porque, bueno, desde mi experiencia de 30 años de trabajando en proyectos, me he enfrentado a todo eso que hoy ustedes hablaron, ¿verdad? De los liderazgos, del miedo y de cómo uno realmente puede afrontar todas esas situaciones desde el papel de subordinado y desde el papel de liderazgo que uno tiene con las personas con las cuales trabaja. Entonces, y también, pues, aunque lo he vivido en mi propia experiencia, también hoy aprendí muchas cosas, ¿verdad? De ustedes. Quiero felicitarlo a los tres y mandarle un saludo a Gloria, ¿verdad? Que ha crecido inmensamente. Bueno, ha crecido en tamaño yo no sé si en tamaño has crecido, pues, pero sí te veo y me siento muy orgullosa de vos. Y Espiritualmente. también, y también a Noel y a Arleni, que han venido haciendo todo un trabajo en este tema y hoy involucrando a Gloria. Pues yo quisiera también decirles que el miedo es una de las cosas en las cuales yo siempre he dicho que paraliza todo. Y yo siempre en la institución donde trabajé prácticamente 30 años, siempre dije a todo el mundo que no le tenía miedo a nada, ni a nadie ahí, y que yo quería tener voz y iba a tener mi voz siempre, porque lo paralizan a uno con eso y realmente tu trabajo llega a un nivel de sentirte que no vales nada, que no haces nada, que todo es una M, como muchas veces los jefes te dicen, y creo que ese tema de salud mental, ¿verdad? Que hoy han presentado, ayuda mucho pues a todos los que están ahora. Bueno, yo ahora estoy jubilada, ¿verdad? Y me dedico a mis hijos y a mi nieta y voy a seguir trabajando en las comunidades, pero y me ayuda mucho todo esto que hoy estoy aprendiendo para realmente seguir aportando pues desde mi liderazgo como persona, como madre, como compañera, como amiga, y qué importante es que realmente los países tomen ese tema, y como decía la persona que me antecedió, que lamentablemente a veces no se ve como una política de Estado, ¿verdad? El hecho de que es tan fundamental ese tema. Entonces,
Les agradezco y muchísimas gracias y felicidades a Gestum por esta importante presentación. Muchísimas gracias por tus palabras, gracias, y un saludo también hasta las colinas de Monte Tabor. Y para cerrar ya esta presentación, en realidad fue un gustazo haber estado con ustedes y le agradecemos muchísimo su presencia como siempre. Dismairis, por favor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bien, Buenas noches. complacida de estar con ustedes. Les mando un saludo desde República Dominicana. De verdad que hoy me he lamentado de todo el tiempo que he perdido sin sacar un espacio para estar, valga la redundancia, en este espacio. Gracias a Gestum, de verdad, por la oportunidad y felicidades a ustedes. Una magistral presentación, tanto a ti, Arlenis, a Gloria como a Noel. Creo que es un tema que de verdad yo les invito y de hecho me atrevo a pedirles si es posible que este tema puedan hacerlo, o sea, repetirlo. Y yo invité a algunos colegas míos de mi trabajo que no tienen el placer ni el privilegio de pertenecer a Gestum, pero que me gustaría que lo escucharan, de verdad, porque señores, lo primero es que la salud mental es una deuda en nuestro país, en República Dominicana, y más ahora luego del COVID, y actualmente nosotros como país también estamos enfrentando desde hace unos 2 años pues un cambio de gobierno, de gestión importante, porque salimos de tener 16 años de un partido, o sea, que ganó tras otras elecciones, y al ganar hace 2 años un nuevo partido, ustedes saben lo que ocurrió, ¿verdad? Es como que es una planadora y se fue todo el mundo, no importa. O sea, yo soy una sobreviviente por casualidad. Entonces es como que muy importante el tema de la salud mental, porque está afectando mucho en todos los ámbitos, a todos los niveles, y también el tema del miedo, el cómo tristemente todavía en este siglo tenemos personas que ostentan cargos y que, Dios mío, creen que pueden guiar a un equipo a través del miedo. O sea, qué pena que todavía tengamos líderes, y no le llamaría líderes, sino jefes, porque a esas personas se les llama jefes, no líderes, que a través del miedo pues destruyan equipos. Y eso es lo que yo... Creo que se nos cortó Dismairis. Sí, creo que se cayó la conexión de Dismairis, pero bueno, muchísimas gracias por las palabras. Yo también comparto, nosotros en Nicaragua, en Centroamérica, en América Latina, tenemos historias bastante similares al respecto. Sabemos muy bien, venimos de un fondo común en el que por eso tal vez nos identificamos tanto los unos con los otros, ¿verdad? Sobre la importancia de tener todo este tipo de liderazgo y también hemos sido también sobrevivientes. Hola, disculpen. Sí, adelante, adelante. Se me fue la luz y salí al balcón. Entonces, como para cerrar, eso lo voy a decirles que de verdad lo piensen, tengan un espacio, algún tiempo de su, sé que agitada agenda, de verdad, para yo tener la oportunidad de invitar a mis compañeros, porque créanme que en 2 años, 4 directores en una dirección que maneja proyectos, ha sido catastrófico. Y el hecho de poder seguir ahí y de ostentar resultados a pesar de todo esto, creo que ha sido un gran logro, pero también un gran desafío. De verdad, gracias porque me ha llegado al alma este espacio. Gracias. Muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias, la verdad, a todos ustedes que han estado aquí presentes. Esa es la idea, compartir, ¿verdad? Lo que nos motiva a nosotros, compartirlo con los demás. Y si algo estoy clara de Gloria, y con esto ya vamos tal vez cerrando la presentación, muchísimas gracias con todos ustedes, Cecilia, Cristian, todo el equipo de Gestum también. Y Gloria, te dejo para un saludo final. No, muchas gracias a todos. Qué bueno, qué importante y qué necesario saber de que todos están interesados en este tema y abiertos a reaprender, diría yo, ¿verdad? A reaprender tanto. Muchos tenemos que reaprender todos. Lo importante es que, pues nunca es tarde. Nunca es tarde y hay que tener presente eso. Y nada, termino recordándoles que somos valientes cuando somos empáticos y somos líderes cuando tenemos empatía.
Yo soy Gloria Chamorro, cualquier cosa, estoy a la disposición de ustedes a través de Arleni, y ha sido un placer poder compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, gracias Gloria. Noel. Gracias en nombre de Muchas Gestum. gracias. Quiero unirme a las palabras de María Laura y de Herminia y decirle a Arleni, a Noel, bueno, a Gloria recién la conozco, que este crecimiento de ellos y el apoyo de ellos ha sido exponencial, que lo valoramos muchísimo. Ustedes saben cuántos los estimamos acá en la comunidad, y que tomo tus palabras, Gloria, para que puedas participar, como dice Herminia, quizás en algún taller, más adelante, seguir con esto, que es tan importante para nosotros. Y agradecerles y también decirles que, bueno, yo soy piensan que la que entrego este certificado. Claro. Así que yo también estoy acomodando. Como te invitan. ¿Quién habla? Juan Esteban, ahí tenemos el micrófono abierto. Sí. Sí. Gloria, te haré entrega en estos días de tu certificado. Muchísimas gracias por participar. Sí, porque lo alumbraron varias veces. Oh, Y se van a quedar todas juntas. Arleni, muchísimas gracias. Gracias, Ceci. No, sí, disculpen Aquí estamos y nos encontramos el próximo viernes. ¿Me escuchan? Disculpen. Sí, Sí, te perfectamente. escuchamos. Sí, Ceci. Sí, me confundí. Sí. Bueno, amigos, muchísimas gracias, Gloria. Nos Con vemos. mucho en gusto, otra un oportunidad. placer. Gracias a todos ustedes. Un aplauso, por favor, para Arleni, para Noel, para Gloria. Gracias, gracias. Un abrazo fuerte. Nos vemos, chicos. Gracias. Buenas Chao, noches. chao. Muchas Chao, gracias. Adiós, buenas Adiós, noches. buenas noches. Foto, Chao, gracias. buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, chicos, gracias. Bye, bye. Buenas noches a todos y a todas. Bye, Chao, bye. pasen bien, cuídense, gracias a todos. Chao, chao. Buenas noches, por favor. Cuídense, gracias. Buenas noches, buenas noches.